Para los que no me conocen, soy doña Sara Servián. Me habrá visto alguna vez protestando contra las cosas que considero injustas, como la tragedia del Coabolaño, o mendigando el pan de cada día a mis cientos de niños pobres extremos, niños hijos de gancheros y recolectores de basura de barrio Tablada Nueva de Asunción. He dedicado gran parte de mi vida ayudando a los más necesitados y ahí tengo la conciencia tranquila y la misión cumplida en el ocaso de mi vida. Los últimos 10 o 15 años se los dediqué al comedor Nicaraitú, que fundamos en memoria de niños fallecidos y huérfanos del Coabolaño en colaboración de las organizaciones víctimas de esta tragedia que hasta hoy día no olvido en mi diario vivir. Continúo. Espero que conozcan todo cuando realizamos este comedor. Lastimosamente el tiempo me ha pasado la factura y hoy día, a mis 81 años, me encuentro casi imposibilitada de caminar por artrosis de rodilla, trombosis y otros males de la edad. Pero aún así vivo preocupada. ¿Qué estará pasando con mis niños en mi comedor? Mi sueño siempre fue el proyecto que inicié pueda ser sustentable con el tiempo, pero tropiezo que las personas que intentan sucederme la administración del mismo no lo hacen como debieran y lo veo agotarse de a poco. Por ello me he convencida de que lo mejor es entregar a otro la administración y organización del comedor social y todos los bienes que se encuentran dentro del mismo. Por eso salgo a rogar que haya un alma caritativo, una organización humanista, una empresa comprometida, un Estado responsable que pueda hacerse cargo del mismo en beneficio de cientos de niños carenciados que recibían allí alimentos para el cuerpo, desayuno, almuerzo y merienda, para el intelecto, música, curso de música, panadería, informática, imprenta, manualidades. Para el espíritu, jamás olvidaré lo implorar a nuestro Dios piadoso nos dé la fuerza de superar las adversidades y ilumine nuestros caminos. Los que pudieran interesarse, les ruego escriban en el siguiente mail. Eso es verdad. Sara Servián, léeme este. Voy a continuar. Por mi parte trataré de recuperar algo de mi salud con una posible cirugía, si mi edad me lo permite, para cumplir mi sueño de ver crecer el árbol cuya semilla planté con mi humilde pero firme y honesta mano de mujer paraguaya ñetepe. Que Dios los ilumine a todos y bendiciones por doquier. Yo seguiré rogando a diario por el mundo más justo y más humano. Sara Servián. Esa parte